bendiga este día. Muchas bendiciones a todos aquellos que nos ven. Les damos la bienvenida a nuestro Ministerio Internacional Adonai El Shaddai. Pues estamos aquí sirviéndole al Dios eterno, mandando muchos buenos deseos, muchas bendiciones a aquellos que nos ven, que nos escuchan, a la radio KM.net, a la televisión online 707. Mandamos muchas bendiciones a aquellos pues, que nos ven, a aquellos que están deseosos de oír la palabra de Dios, de ser ministrados por la palabra de Dios, de ser enseñados por la palabra de Dios, de ser discipulados por la palabra de Dios. Sabemos que el ser humano necesitamos de Dios urgentemente. Necesitamos de nuestro Dios que nos alimente nuestra alma, nuestro espíritu para seguir adelante, para seguir en este camino mientras estamos en esta tierra. Pues de camino, pues, porque si estamos aquí en esta tierra, somos simplemente peregrinos en esta tierra. Sabemos que nuestra patria celestial está en los cielos con nuestro amado Jesús, y las fuerzas vienen de Él, las fuerzas para seguir adelante, para seguir dando testimonio de que le servimos a un Dios con poder, un Dios que todo lo puede, al Creador del cielo y la tierra, es nuestro amado Jesús a través de su Santo Espíritu. Pues este domingo vamos a hablar, vamos a recibir la palabra de nuestro Dios, ese banquete que nuestro Dios nos quiere servir a la mesa para que usted y yo comamos y nos deleitemos en la palabra de Dios. El tema se llama cuando las fuerzas se agotan, cuando las fuerzas nuestras se agotan. Pues dice la palabra en Isaías 40, capítulo 40, versículo del 29, del 30 al 31. Vamos a leer usted y yo para que la palabra llegue a nuestros corazones y tenga eco en nuestra alma, y esta nos pueda ministrar, nos pueda llenar de nuevas fuerzas. ¿Y qué es lo que dice Dios en la palabra? Pues vamos a leerla en el nombre del Padre, de su Santo Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la palabra de Dios también, siempre en capítulo 41, versículo 13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así dice la palabra de Dios. Sabemos pues el libro de Isaías es uno de los profetas mayores, fue uno de los primeros pues profetas que están aquí escritos en la palabra, que es el libro de Isaías. Isaías pues estuvo como profeta sirviéndole a nuestro Dios aproximadamente 81 años, estuvo en el gobierno de Jotam, de Acaz, de Ezequías y parte de Manasés. Pues él estuvo ahí, era un profeta bastante ilustre, que él pues le hablaba lo que es a los gobiernos directamente, a los reyes directamente, porque formaba parte de la nobleza. Podemos ver en el libro de Isaías, cuando leemos detenidamente, con la guía de su Santo Espíritu, podemos ver que el libro de Isaías está bien escrito con un vocabulario rica en palabras, rica en conceptos, en el cual Isaías pues escribe este libro que habla sobre pues lo que le ha de venir al pueblo de Judá, a Israel, porque han abandonado los caminos de nuestro Dios. Habla también palabra profética de la venida de nuestro amado Jesús, pues a salvar nuestra alma, que viene un rey de gloria, dice la palabra, que pues, y así mucha riqueza hay en este libro de Isaías. Pero tenemos que leerla usted y yo con la guía de su Santo Espíritu, para que poder ser ministrados y que la palabra sea revelada en nuestras vidas y poder aplicarla en nuestras vidas. Sabemos, Isaías pues estuvo en el tiempo de los reyes. Sabemos que pues después que Moisés sacó al pueblo de Israel, pues y pasaron 40 años en el desierto. De ahí murió Moisés. Pues quedó el pueblo a cargo de Josué, y pues de ahí viene lo que es el tiempo de los jueces, que hay aproximadamente como 12, 13 jueces. En el transcurso de todo ese tiempo no había reino, que habían jueces puestos por Dios. Sabemos que el primer rey que hubo, que Dios lo escogió,
fue el rey Saúl, luego viene David, el rey David. Dios escoge a David, primero escogió a Saúl, luego a David, luego a su hijo Salomón, y luego Salomón pues escoge, ya Dios ya no escogió ahí reino, que fue Salomón quien puso pues a Roboam, luego Roboam ponía a su hijo que es Abías. Pues hay si usted puede ver cuando está leyendo la palabra, puede ver cómo el hombre se va alejando de lo que es de la guianza de Dios. A pesar de que Salomón había, pues, tenía la sabiduría de Dios, era un hombre sabio, él escogió a su hijo Roboam, y Roboam, pues, a Abías, y en el periodo del rey, Roboam es donde se rompe el reino de Israel, que queda, que se divide, ya queda dividido como Israel, con las 11 tribus, con las 10 tribus y media, y luego, que la gobierna Jeroboam, y luego, pues, Judá, con la media tribu de Benjamín, que es gobernada por Roboam, pues, y así viene un proceso que el reinado ya los reyes ya no los va escogiendo Dios, no, que es el rey escoge al hijo, generalmente al hijo primogénito, para que cuando él muera, pues llegue a reinar. Pues así, y muchos reyes se desviaron, dice la palabra de Dios, de los caminos que Dios ya había trazado en lo que es el libro de la ley, dice muchas veces, y se desvió de los pasos de David, porque no fueron como David. Pues Isaías fue uno de los profetas mayores que dirigió, que fue el profeta de que hablaba Dios a través de él, y su esposa también era una profeta, pues caminaban en los pasos de Dios. Pues dice que pues gobernó en el gobierno de Jotam, de Acaz, de Ezequías y Manasés. Pues Manasés fue parte, no estuvo en gran tiempo, pues lo mataron. Dice la palabra de Dios que pues estuvo aproximadamente haciendo cuentas, porque Jotam gobernó 16 años, Acaz 16, Ezequías 29 y Manasés pues 55. De esos 55 pues tomamos nomás una parte, aproximadamente 81 años tuvo acompañando al pueblo de Israel, profetizando palabra de Dios, la palabra que ha de venir, todo lo que, los acontecimientos que habían de venir al pueblo de Israel, entre ellos, pues que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, iba a ir cautiverio pues a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y viendo esa situación, en la situación que desarrolló el profeta Isaías, se desarrolló y escribió este libro en un momento de caos, en un momento de convulsión del pueblo de Israel. Y podemos ver la cita bíblica que acabamos de leer, que nos habla de cómo la promesa de nuestro Dios le habla al pueblo de Israel, al pueblo de Sion, que Dios nos va a sostener, dice la palabra ahí, que tendremos fuerzas y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Pues ¿cómo podemos aplicar nuestra vida a la palabra de Dios en el tiempo de Isaías? Pues déjeme decirle que no estamos ni en tiempos mejores que ese tiempo. El pueblo está en caos. Podemos ver cómo están nuestros países, cómo están nuestras ciudades, nuestras familias. O sea, hay un caos, pero primeramente hay un caos espiritual. Cómo esto va desarrollándose, este caos, de peligro de que el pueblo de Israel iba a ir cautivo por medio del pueblo de Nabucodonosor, Babilonia. ¿Pero por qué? Porque primero hubo un por qué por qué Dios se apartaba de ellos. Y fue porque primeramente el pueblo se apartó de Dios. El tema se llama cuando nuestras fuerzas se agotan. Pues sabemos que nuestro Dios es una fuente interminable de paz, de gozo, de esperanza, de fuerza para nuestra vida espiritual. Entonces, así como ellos rompieron
esa relación con Dios, esa relación espiritual, no obedeciendo los mandamientos, las ordenanzas que nuestro Dios había establecido así en nuestra vida. ¿Cómo vamos a aplicar esta situación a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida familiar, a nuestra vida pues laboral? ¿Cómo podemos ver nuestros países, cómo están colapsados? Nuestros países están colapsados, ya sea de una u otra manera. Es porque no estamos dando frutos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios de un país. No estamos dando frutos, esos frutos que da un verdadero hijo de Dios. Dice la palabra que a los hijos de Dios nos pone como sal, somos la sal de la tierra. Todo alimento necesita una cantidad de sal para que ésta tenga un sazón, para que toda la comida ya no sea insípida, pero para que la sal surte efecto. Pues en nuestro tiempo muchos nos llamamos hijos de Dios, muchos nos llamamos que somos cristianos, pero estamos siendo cristianos sin sabor, porque la mayoría, una gran porcentaje de nuestros países decimos somos cristianos, pero no actuamos como hijos de Dios. Solo tenemos, como dice la palabra, prestanombre. Usamos ese nomás como un título, porque no estamos dando frutos, esos frutos que dan los hijos de Dios. No estamos dando frutos y por eso nuestras fuerzas se agotan. Y dice la palabra que Dios nos va a dar esas fuerzas, que vamos a correr y no nos cansaremos y volaremos como las águilas, porque Él nos ayuda en cada situación. Pero no estamos dando los frutos que estamos dando como hijos de Dios. Dice la palabra también en Isaías 45, del 1 al 3, que Él nos toma de nuestra mano derecha y abre puertas, y rompe cerrojos de hierro, dice, y todas esas promesas son para nosotros, pero es que nosotros no nos estamos dejando agarrar de la mano de Dios. Por eso que nuestros países están colapsados, porque como iglesia no hemos aprendido a unirnos en oración y en clamor, a caminar en un solo espíritu, clamando por nuestro país, clamando por nuestra ciudad, clamando por nuestra familia, buscando el rostro de Dios. Nos hemos apartado del rostro de Dios, nos hemos alejado, siguiendo nuestra propia sabiduría. Nos podemos llamar hijos de Dios, y como decimos, está de moda decir yo soy cristiano, pero lo que determina de que somos un hijo de Dios no es lo que de nuestra boca sale, decir yo soy esto, sino son nuestros frutos. Nuestros frutos que dan fe que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de que somos hijos de Dios. Como nación tenemos que dar fruto, y el fruto es la paz en nuestros países, esa armonía en nuestros países, esa seguridad en nuestros países, en nuestra ciudad, porque nos tenemos que levantar con las fuerzas del Dios eterno. Tenemos que levantarnos en clamor por nuestro país. Pero ¿qué le quiero decir con eso? No enamorándonos como nación, ¿verdad? No enamorándonos de las palabras bonitas de aquellos que van para la presidencia, enamorándonos. No, es clamando a nuestro Dios, que Él nos ponga el mejor gobernante, que no hagamos como el pueblo de Israel, que cuando se alejaron y ellos empezaron a elegir su sucesor, fue cuando les empezó a ir mal, eran entregados a sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de nuestro país? La inseguridad, la violencia, todo aquello que desgasta a un país. Tenemos que clamar por nuestro país, pedirle a Dios ese gobernante, no ir en pos de palabras bonitas o de una imagen bonita, una imagen atractiva. No, tenemos que buscar al Dios de la gloria, porque no tenemos que ver como Mesías a los gobernantes, que es el mejor. No, tenemos que buscar al Dios de la gloria. Como hijos de Dios, tenemos que buscar a nuestro Dios, que sea Él quien escoja a nuestro gobernante, porque es Él quien redarguye, quien conoce cada corazón,
pidámosle a Dios que Él ponga a nuestros líderes. Tenemos que dar frutos y ese es uno de los frutos, buscar la oración, buscar el rostro del Señor, pedirle a Él que Él ponga a nuestro gobernante, porque si no buscamos a nuestro Dios, nuestras fuerzas se debilitan y cuando vemos que las personas se equivocan, de los cuales pues nosotros muchas veces tenemos inclinaciones a ciertas corrientes, nos defraudan y es donde nos entristecemos y es donde decimos no hay opciones, no hay opciones. Pero ¿por qué decimos que no hay opciones? Porque el hombre falla, porque el hombre traiciona. El que no falla ni traiciona es nuestro Dios. A Él tenemos que buscar en toda situación y en toda decisión que nosotros querramos tomar. Es a Dios a quien tenemos que buscar. Porque si no buscamos a Dios, si nos apartamos de Dios, nuestras fuerzas se debilitan, nuestras fuerzas se desgastan, nos frustramos, nos rendimos, nos tiramos al suelo, pero no a clamar, sino que a llorar nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestras frustraciones, las traiciones que podemos recibir de distintas áreas, me refiero a distintas situaciones. Pero ¿por qué recibimos esa clase de golpes? ¿Por qué recibimos esas clases de golpes de traición, de frustraciones porque nos pagaron mal, porque nos hirieron? ¿Por qué? Porque hemos confiado en el hombre, no hemos confiado en el Dios de la gloria. Por eso es que sufrimos, el ser humano, por eso sufrimos, porque no hemos confiado en el Dios de la gloria. Hemos puesto la mirada en el hombre, hemos puesto la mirada en los ofrecimientos de un ser humano. Tenemos que confiar en Dios, en el creador del cielo y la tierra. Nuestro amado Jesús vino a eso, a enseñarnos a que tenemos que tener una relación con nuestro Padre. Vino a darnos un Padre y Él pagó en la cruz del Calvario. Muchas veces cuando no conocemos la revelación de la cruz decimos, pobrecito Jesús, fue clavado en esa cruz. ¡Qué dolor llevó mi Jesús! Ay, no, porque dice que es una de las muertes más dolorosas, máxime. Jesús era el santo, el sin pecado. Él no tenía que estar por esa cruz, pero era tan grande su amor y es tan grande el amor de nuestro Dios que Él pagó ese precio en la cruz del Calvario. Entonces, si Él pagó ese precio en la cruz del Calvario por nuestra alma, es a Él a quien lo tenemos que buscar. Es en Él que tenemos que confiar, porque el único amor verdadero es nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús, que mandó a su Santo Espíritu a morar con nosotros. Pues tenemos que ser gente, tenemos que ser hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo. Tenemos que crecer espiritualmente, no desviarnos por otros caminos, no desviarnos por el camino de nuestra propia prudencia, no desviarnos por el camino de nuestra propia sabiduría, pensando que estamos obrando bien y estamos dejando aparte al Dios de la gloria. Lo estamos dejando aparte, no estamos buscando ni dirección ni consejo al Dios de la gloria. Tenemos que clamar, hermanos. Todas las predicaciones nos llevan a tomar las herramientas que la palabra de Dios está. Dice la palabra en Efesios 6:11 al 12, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos decir cuáles son las armaduras de Dios. Sigue el siguiente versículo. Es la firmeza, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Tenemos que echar manos de las armas del Dios eterno. Y Dios nos pide en esas armas, dice la justicia de la palabra. Tenemos que ser gente justa, pero es la justicia de la palabra de Dios. Tenemos que ser fiel, tenemos que depender de nuestro Dios, porque si en el libro de la ley Dios le dio todo el libro del Antiguo Testamento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, dice ahí es para que vivan, pero a nosotros nos dio la palabra de Dios completa toda, y que Jesús vino a lavarnos con su sangre todos nuestros pecados, para que la palabra de Dios sea para vida eterna, para nosotros.
que no llevamos, sanguíneamente no llevamos sangre judía, pero sí llevamos esa sangre espiritual, que es la sangre de nuestro amado Jesús, porque ese es el precio nuestro. Tenemos que buscar a nuestro Padre, tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que practicar las enseñanzas que Dios nos da a través de su santa palabra para dar frutos, verdaderos frutos de un hijo de Dios, verdaderos frutos de alguien, de un hijo de Dios que ha crecido espiritualmente, porque Dios eso es lo que quiere. Dice la palabra de Dios, dice en el Nuevo Testamento que decía es Dios a través de Pablo, que podemos ser hijos de Dios, pero mientras somos niños, pues para nada, o sea, somos niños, para nada aprovecha ser aún unos niños, porque está pues al cuidado de curadores, está siendo formado, pero muchas veces vivimos en esa etapa años, 10 años, 15 años, 20 años, y siendo unos niños, actuando como niños, y no crecemos, no crecemos porque Dios no lo quiere. Dios nos da palabra, nos edifica, pues tenemos que tomar todas las enseñanzas de nuestro Dios. No crecemos porque no queremos. ¿Sabe por qué no queremos? Porque no queremos renunciar al orgullo, a la soberbia, a la cizaña, a la mentira, a los celos, a la ira, porque muchas veces la ira la asociamos con la gente que grita y que no, a la ira interna, mis amados, esa ira que nadie la ve, pero aquel que anda en el espíritu la percibe. Cuando una persona es presa de una ira interna, de una discordia, de un rechazo hacia la palabra de Dios, ahorita mismo, como siempre lo hemos dicho, si usted ahorita está comiendo de esta palabra como yo lo estoy haciendo, la palabra nos está ministrando y estamos diciendo, habla Padre, aquí estoy, háblame, pero estamos comiendo esa palabra, pero aquel que está diciendo, viendo a ver en qué error le encuentra el que está llevando la palabra, qué error, qué palabra maldicha, o cómo se ha peinado, o cómo se ha vestido. Eso se llama fariseísmo, eso se llama religiosidad, eso se llama ser niño espiritualmente, porque muchas veces hablamos mucho y oramos poco. Muchas veces queremos saber qué es lo que dice la gente y no queremos no queremos saber lo que dice Dios, porque sabemos que la palabra de Dios mismo nos alumbra el pecado, pero no para avergonzarnos y quedar ahí postrados y tirados, humillados. No, alumbra el pecado para que nos arrepintamos, para que seamos gente de bien, pero principalmente para que nuestra alma sea salva y demos frutos dignos de arrepentimiento, para que su boca y la mía sean para llevar la palabra de Dios, para que otros sean salvos, porque cuando el niño es niño, no puede trabajar, no ha crecido espiritualmente, porque se está dejando llevar por los frutos de la carne, por los frutos, por los enojos, por los reclamos, por la mentira, por todos aquellos frutos la carne está enseñoreando todavía y por eso no se ha crecido. Usted y yo tenemos que crecer espiritualmente porque Dios nos quiere usar. Dios le quiere usar a usted que me está escuchando, que me está viendo. Dios le quiere usar para honra y gloria del que vive, pero no nos va a usar si no hemos arrancado de nuestro ser esas raíces de amargura, ese rechazo contra la palabra, esa soberbia, ese orgullo de creer que siempre estamos pues en lo correcto, porque muchas veces nos vemos como pecado eso, muchas veces nos encerramos, nos enfrascamos, que yo tengo la verdad y yo estoy en lo correcto y no aceptamos corrección ni dirección de nadie ni de nada. Y Dios va a usar la boca de aquellos que han crecido espiritualmente para llevar esa palabra de exhortación, de esperanza, de salvación, de corrección, porque para eso es el Evangelio. Yo estoy aquí, usted allá, al otro lado de la pantalla, independientemente del momento que usted esté escuchando
escuchando, que esté viendo esta palabra. Yo no le conozco, pero hay un Padre que sí le conoce. Su Padre, nuestro Padre, nuestro Dios nos conoce a usted y a mí y sabe de qué tenemos necesidad. Este día, esta palabra, Dios nos llama a que reforcemos nuestras estacas de fe, a que sembremos esos cimientos de fe, que esa convicción que crezca, que crezcamos espiritualmente, para que usted y yo podamos ser la trompeta del Dios eterno, podamos hacer esa atalaya que dice la palabra, para predicar la palabra de Dios, para representar el reino de los cielos. Dice la palabra que el reino sufre violencia, pero solo los violentos los arrebatan. Usted y yo tenemos que ser gente violenta en el espíritu, gente que peleemos en oración. Esto no es de pelearnos los hermanos con los hermanos, no, que los bautistas son mejores, no, que los pentecostales son mejores, no, que los proféticos no. Esto no es de pelearnos hermanos con hermanos y ver la diferencia doctrinales de cada uno. No, esto es de unirnos, esto es de unión para que nos unamos, como dice la palabra, en un solo hombre y pedamos al Dios altísimo misericordia por aquellos que se están yendo al infierno. Porque mientras usted no quiere crecer, muchos están yendo al infierno. Usted puede decir, ¿y yo qué puedo hacer? No, tenemos que crecer espiritualmente, nos tenemos que dejar formar, nos tenemos que dejar discipular, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos dirigir por la dirección de Dios, porque muchas veces nos contentamos, nos alegramos nomás por los milagros. Yo le pedí a Dios esto y me lo dio. Entonces, con eso, pues, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, quiere decir que si Dios me dio milagros, que yo estoy bien con Dios. No, mi amigo. Si vemos los milagros de Dios a diario, porque Dios es misericordioso, los milagros no identifican, no dicen, no reflejan lo que es la relación de Dios que usted y yo podamos tener con Dios. La relación, lo que refleja la relación con Dios son los frutos que podemos dar, es lo que usted habla, cómo usted se expresa, de aquellos que un día usted rechazó, de aquellos que un día usted no comprendió, de aquellos que un día usted no ayudó. Eso es lo que usted habla, si ha sido libre, si ha sido sanado de toda raíz de amargura, de todo dolor, de todo aquello que hace que no crezcamos espiritualmente. En estos tiempos, como siempre lo hemos dicho, son tiempos gloriosos, porque dice la palabra que en los últimos tiempos el Espíritu se derramará sobre toda carne. Nuestra vida espiritual comienza con el Espíritu Santo y termina con el Espíritu Santo, porque cuando venga Cristo volaremos, pero es el Espíritu Santo quien nos llevará a la patria celestial. O si morimos antes de que Cristo venga, es el Espíritu Santo quien toma nuestra alma y nos lleva a nuestra patria eterna. Nuestra vida espiritual comienza con el Espíritu Santo y termina con el Espíritu Santo. Nuestra vida en esta tierra es para alabar a Dios, pero alabar a Dios no significa que yo solo le voy a pasar cantando, y nuestra vida, nuestra relación con los demás sea una relación de conflictos. Nosotros podemos tener conflictos, pero nuestros conflictos son con Satanás, son con sus huestes, no con el ser humano, no para estarnos hiriendo unos a otros, no para estarnos ofendiendo, no para estarnos criticando, no, esas son tretas viejas del enemigo, que entre hermanos, entre lavados con la misma sangre de Cristo, estemos en esa discordia, en esa crítica, en que yo soy mejor. No, tenemos que unirnos como un solo hombre, en clamor, en oración, en búsqueda de nuestro Dios, orando por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra ciudad, por nuestro país, orando por los niños. Tenemos que levantarnos como un solo hombre, un mismo espíritu, orando, clamando, porque mire, la oración es la que trasciende al mundo espiritual, es la que trasciende al corazón de Dios. En la oración, una oración sincera, una oración que nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios
que muchas veces pedimos, pero como pedimos mal, pedimos con soberbia, pedimos con orgullo, dice, pedimos para nuestros placeres, pedimos mal, porque no es una oración sincera, no es una oración genuina, y como decimos, que a veces decimos, es que no escucho a Dios, Dios no me responde, pues porque nosotros no hemos dejado que la carne siga dando sus frutos. Nos reímos, nos burlamos de los demás y pensamos que ese es el gozo. Ese es el engaño, es un engaño satánico, que pensamos que ese es el gozo de Dios, que burlarnos de otras personas, burlarnos de los defectos de las otras personas, decimos que ese es el gozo de Dios. No nos engañemos, ese no es el gozo de Dios, ese es un fruto de la carne, esa es una influencia satánica, andamos burlando de los demás, maltratando a los demás. Dice en uno de los proverbios, no digas que sea por broma, dice, porque herirás a tu amigo, o herirás su corazón, aunque el momento su amigo sonría, pero no. Ese no es el gozo. El gozo es que viene de Dios, es espiritual. Aunque uno esté en la dificultad, hay gozo de Cristo, hay gozo de nuestro Dios, porque Él es el que tiene el control. Y independientemente de la situación que usted y yo estemos viviendo, independientemente, tenemos que estar llenos del gozo de Dios. El gozo está en su palabra. Ese gozo que siente el Hijo de Dios cuando abre la Biblia y dice comer palabra. Ese gozo cuando es tiempo de oración y hay que orar. Y que independientemente de donde usted esté, dice un testimonio que una persona que no se había convertido, él estaba trabajando en una fábrica como bodeguero, dice él, y veía que una hermana que al mediodía, ella decía, gloria a Dios, aleluya, y comenzaba a orar esta hermana, entraba en esas oraciones tan lindas de alabar a Dios, y él dice que se iba a su carro a acostarse porque no le gustaba estarlo escuchando, porque él quería dormir, dice él, porque como se desvelaba, pues dice, empezó a interesarse, a buscar otro trabajo, y porque no le gustaba, porque pues la hermana mucho le ofendía cuando la oía alabar a Dios. Y resulta que él buscó otro trabajo, un trabajo de oficina, y él dice que le agradecía, como era inconverso, le agradecía a un santo, que el santo le había dado ese trabajo, no me recuerdo si era San Judas, pero ahí él decía su santo, ¿verdad? Que a él le había dado el trabajo y le dieron un trabajo de escritorio, y él muy contento, y dijo, aquí voy a estar bien, ya no voy a escuchar esas oraciones bulliciosas de esa dicta hermana. Y bueno, empezó su día de trabajo, y él le había quedado en medio de 3 escritorios, en medio, su escritorio estaba en medio, estaba uno a la derecha, uno a la izquierda y uno atrás. Pues dice, cuando él llegó muy contento a su primer día de trabajo, libre de ese bullicio de esa hermana, se ve encontrando que la persona que estaba a su derecha comienza a orar. Y gracias, Señor, por este día. Te alabo y te bendigo, Jesús. Gracias por la salvación tan grande. Y de ahí llega el segundo, que estaba a la izquierda, y comienza a hablar en lenguas, adorando a Dios. Y de ahí llega el empleado que estaba, el compañero que estaba atrás, y comienza a hablar en inglés y a alabar a Dios. Él se encontró, o sea, que para él estaba peor, decía. Pero en eso lo empezaron a invitar a que se reuniera, y él dijo, para que ya no me molesten, empezó a ir, y él conoció a Cristo. Se dio cuenta, tuvo ese encuentro con el Cristo de la gloria, y ahora esa persona es un pastor muy conocido. Pues ese es nuestro Dios. Tenemos que aumentar nuestra intensidad de búsqueda para que tengamos un país libre de violencia, libre de dolor, libre de muerte, que ya no digamos, mire, ¿cómo está su país? Y nosotros digamos, ay, mire, por la gloria de Dios nosotros aquí vamos viendo la gloria de Dios día con día, pero aquí está tremendo. Mire, y comienza. No, que cuando nos digan cómo está su país, bendecido, lleno de la gloria de Dios, visitado por el Dios eterno. No comencemos a hablar de tanta situación difícil, que la inseguridad, que la pobreza, que la escasez, y que nuestra juventud está perdida.
No, tenemos que empezar a clamar. Muchas veces decimos por fe hay que hablar palabras de bendición para nuestra vida, para nuestro país, por fe. Pero esa fe no es una fe que va a estar estática. Tenemos que poner de nuestra parte. Esa fe debe estar acompañada de oración. Pues muchas veces hablamos mucho y oramos poco. ¿Por qué decimos eso? Porque en el mucho hablar se nota que hay dentro del corazón, dentro del ser, y tenemos que orar más, tenemos que buscar a nuestro Dios, y no tiene que ser una fe estática, tenemos que buscar de Dios, porque si nuestros hijos no se han convertido, es porque usted y yo no hemos tomado la oración como un arma de guerra, como no hemos visto esa relación con Dios que tiene que aumentar. Mire, las almas no se ganan, dándole gusto a la carne. Las almas no se ganan en el salón de belleza. No es que esté en contra de eso, pero usted y yo tenemos que dedicar más a Dios. Las almas se ganan de rodillas, buscando el rostro de Dios, teniendo tiempo siempre para Dios, buscándole en todo tiempo, dice la palabra, orar sin cesar. Como le digo, las almas no se ganan nutriendo a la carne. Las almas no se ganan dándole gusto a la carne. A la carne usted y yo le tenemos que humillar. ¿Y cómo vamos a humillar la carne? Me dirá usted. Pues negándonos al pecado, negándonos a todo aquello que se llama pecado, negándonos a hablar mal del hermano, negándonos a la mentira, negándonos a los celos, negándonos a la hechicería, negándonos a la fornicación, negándonos al adulterio, negándonos al alcoholismo, negándonos a todo vicio, llámese como se llame, negándonos a la idolatría. Y como muchos, lo primero que decimos que amando a algo que no sea Cristo. Eso es la idolatría, amando más a algo que no sea Cristo. Y usted y yo sabemos que al único que tenemos que amar, a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y si nosotros amamos con todo nuestro ser a nuestro Dios, como dice la palabra de Dios, vamos a poder amar a los demás con un amor genuino, con un amor verdadero. Pero tenemos que llenarnos del Dios eterno. No hay otro, porque si no vamos a tener una fe de mentira, una fe estática que no da fruto. Podemos decir, por fe, pero no actuamos en fe, no clamamos. ¿Y cómo vamos a actuar en fe? Teniendo una relación con nuestro Padre Celestial. Porque como volvemos a decir, tenemos que actuar como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Porque si no actuamos de esa manera, estamos actuando religiosamente. Y si estamos actuando religiosamente, la palabra de Dios dice de los fariseos no querían a Jesús. El gobierno no quería a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en el Espíritu y los fariseos se fijaban más en su doctrina. Sabemos que es la Torá, el Antiguo Testamento, es con lo cual se rige el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, pues. Pero aparte de eso, los fariseos añadían pensamiento y costumbres de hombre, como cada rato lavarse las manos y que bueno, es por ejemplo que los utensilios con que se cocina la carne no se cocina la leche, etcétera, etcétera. Entonces, esos son pensamientos de hombre. Entonces, por eso, como Jesús les hablaba en el Espíritu, iba en contra de lo que ellos ponían, de las cargas que ellos le ponían al pueblo. Entonces, muchas veces actuamos de manera como un fariseo, porque no estamos en el Espíritu, no estamos en el mismo sentir. No buscamos a Dios en el Espíritu, y como dijimos, nuestra vida espiritual comienza con el Espíritu y termina con el Espíritu, porque por medio del Espíritu Santo es que usted y yo, la misma palabra es revelada en nuestra vida, es entendida en nuestra vida. Por el medio del Espíritu Santo es que conocemos el amor de Cristo y la salvación es revelada en nuestra vida. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios
es nuestro amado y que somos cristianos si no actuamos como cristianos? Si nuestros frutos son de mundanos, de gente que no conoce el amor de Dios, que no conoce a Cristo, pero decimos que somos cristianos, decimos que tenemos 15 años, 20 años en el Evangelio y nunca hemos actuado como verdaderos hijos, no evangelizamos ni en nuestra propia familia, no buscamos el rostro de Dios como tenemos que usarlo, y como no buscamos el rostro de Dios en oración, en clamor, en ayuno, en búsqueda de su palabra, nos alejamos de lo espiritual y abrazamos el mundo y ahí andamos ya haciendo lo que el mundo hace. Y muchos que están necesitados de conocer a ese Dios de gloria dicen, para ser como ellos, mejor me quedo así como estoy. Porque no, cuántas almas estarán perdiendo porque nuestra vida, nuestra actitud, nuestro testimonio no ha sido cuidado. Porque sabe que la salvación la tenemos por gracia, pero el testimonio lo ganamos por conducta. Usted y yo tenemos que tener una conducta regida por el Espíritu Santo. Tenemos que leer la palabra de Dios. Podemos decir regida por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos rige por medio de su palabra, porque el Espíritu Santo nos enseña su palabra, porque el maestro de la palabra es Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Es por misericordia que usted y yo tenemos ese discernimiento espiritual, pero ese discernimiento espiritual tiene su precio. Tenemos que humillarnos ante Dios eterno, tenemos que dar frutos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que perdonar, tenemos que olvidar, y cuando le digamos a alguien hermano, esa palabra que vaya acompañada de amor, no de hipocresía, no de mentira, porque de todo, si no buscamos de Dios, nos hacemos carnales, nuestros frutos son de la carne, no del Espíritu. De nuestra palabra que sale de la boca se vuelve hipócrita y mentiroso, y al final es quien nos engañamos, es a nosotros mismos, diciendo que somos cristianos, y cuando nos hablan de la palabra y sabemos que el Espíritu de Dios nos está hablando, lo que hacemos es darle la espalda a la palabra, o simplemente cambiar de muro, o simplemente ya no queremos saber, ya no nos interesa, dejamos caer a tierra. Y si leemos la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 1, dice la palabra que Samuel no dejó caer en tierra la palabra de Dios. Heme aquí, dice, heme aquí. Pues digamos ahora usted y yo, heme aquí. Mande, hable mi Padre, hable mi Rey, hable mi Salvador, porque tenemos que dar frutos como verdaderos hijos de Dios, porque muchas almas están yendo al infierno. Muchos tienen un llamado, una promesa de que Dios les va a usar grandemente, pero ¿saben por qué Dios no les usa? No porque Dios se haya olvidado de la promesa, simplemente porque no han dejado de abrazar la soberbia y el orgullo, no han dejado de creer más en el mundo que en las cosas espirituales. Y a la final, hermano, lo que tiene vida eterna es nuestra alma. El mundo y sus cosas pasan. Mire, la juventud pasa, porque no pensemos que la juventud va a ser eterna. Y podría decir, cuando ya esté grande, cuando ya tenga tantos años, entonces voy a buscar a Dios, entonces lo voy a hacer. ¿Y para qué le va a dedicar la vejez a Dios? Lo que sobra. No, si usted está en sus años mozos y en los años de juventud, comience ahora. Y si pues estamos ya en años ya de adultez, comencemos, dediquemos lo que nos resta de nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Ya no esperemos más, los tiempos se acortan, el tiempo se acorta. Muchas veces decimos, un día más, decimos, no hermano, es un día menos que nos queda en esta tierra, es un día menos en el cual estaremos con nuestro amado Jesús. Dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí dice, el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Tenemos que creer que Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. Y ahí en esa misma cruz tenemos que crucificarnos nosotros, nuestra carne. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario nos recordamos que alguien pagó por nuestras almas. Alguien pagó el precio de sangre. Y cuando usted y yo nos crucificamos en la cruz del Calvario, la carne mengua, la carne muere a sus deseos. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando dejamos de ver ese programa favorito,
y mejor nos vamos a orar, a leer la palabra de Dios. Nuestra carne va muriendo, va menguando, y es donde usted y yo estamos honrando al Rey de Gloria, al Rey que nos da la salvación. Le damos gracias a Dios por este día y por los que faltan, porque cada día que pasa es un día menos. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que aprovechar el tiempo en ser gente de bendición para otros, para llevar salvación, para llevar palabra de salvación a otros. Si usted hasta este momento no ha rendido su ser a nuestro Dios, a nuestro amado Jesús, es tiempo de hacerlo, porque pues estamos en la recta final y tenemos que buscar a Dios, porque en Él está la salvación. Oremos todos juntos. Si incline su rostro, quien son de arrepentimiento, y exponga su corazón con esa oración sincera, porque usted y yo sabemos que necesitamos a nuestro Padre Celestial, necesitamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Padre Celestial, perdona todos nuestros pecados. Perdona toda inmundicia que hemos practicado. Lávanos con la sangre del Cordero. Reconozco que Jesús es tu Hijo. Reconozco que Jesús es Salvador de mi alma. Lo reconozco como mi Rey y Señor, mi Salvador. Lávame todos mis pecados. Quiero empezar una nueva vida contigo. Ayúdame, socórreme y sea usted abrazándome con su gloria. Gracias en el nombre precioso de Jesús, Padre Celestial, por haber mandado a tu Santo Hijo a morir en esa cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, porque usted y yo debemos de predicar a un Cristo resucitado, no crucificado, a un Cristo resucitado, porque ¿quién entrará ¿quién entrará al trono de gloria? Es el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Si usted está enfermo, llámese como se llame, su dolencia, su dolor. En el nombre precioso de Jesús, sea sano con la autoridad que Dios me ha dado. Sea sano en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús, amén.